Buenos días a todos. Es un privilegio estar con vosotros esta mañana para estudiarnos acerca de la apología, de la defensa de la fe. Vamos a hablar sobre las supersticiones y misterios de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es un tema muy polémico. ¿Por qué? Porque es un tema muy polémico. Abra su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Y por favor, comprendan, yo vivo en Brasil se habla portugués, no se habla castellano, no se habla inglés, por tanto, me ayuden con mi español, estoy aprendiendo con ustedes. Hechos, versículo 21, 17, versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. Yo creo que la Iglesia Universal no es algo nuevo acá en la América. La Iglesia Universal, Pablo estaba afirmando que los judíos de su época, de su tiempo, tenían celo de Dios, más celos sin entendimiento de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 2. Y no siendo muy severo, podemos afirmar lo mismo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ellos juzgan, está siendo criticado por todos. Lo que promueven es una verdadera brujería evangélica. Es así que hablamos en Brasil. Son conocidos en Brasil por la feiticería evangélica, los espiritistas cristianos, porque sus prácticas no son bíblicas. Pare de sufrir ya no es apenas un eslogan conocido por los carteles en avenidas, afiche en todas las calles principales de todas las ciudades de lengua hispánica. A través de la radio, de la televisión, ahora tiene todas las noches el programa Camino de Luz. Es ahora también el nombre por el cual es conocido el movimiento en el mundo hispánico. Y la historia de la Iglesia, yo creo que tiene mucho a ver con las prácticas de la Iglesia. La Iglesia Universal del Reino de Dios, IURT, fue fundada en 27 de julio de 1977, en Río de Janeiro, Brasil, por Edir Macedo, que nació en 1945. Macedo, quien se autoproclamó obispo, trabajaba de cajero en la lotería de los estados del Río de Janeiro. Macedo ha venido también de una familia católica. Tuvo una importante incursión en los cultos afro-brasileños, ingresando en los años 70 en la Iglesia Pentecostal de Nueva Vida. Es una iglesia carismática que tiene en Brasil. En 1975 juntó a su cuñado y fundan Salón de la Fe, hasta que se pelearon por las ganancias económicas. Y Macedo entonces funda la Iglesia Universal del Reino de Dios. Por otro lado, su cuñado, R. Soares, Romildo Soares, funda la Iglesia
Internacional de la Gracia de Dios. La Iglesia Internacional de la Gracia de Dios es como la Iglesia Universal. Yo reconozco que la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios tiene menos problemas que la Iglesia Universal, pero es similar. Las prácticas, la teología, hay también algunas prácticas supersticiosas en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Tienen los Estados Unidos, tienen varios países. Y la historia de la Iglesia Universal en el mundo, además de tener la mayor parte de sus templos en Brasil, en los Estados Unidos tiene decenas de iglesias, decenas de templos. En Los Ángeles tiene la Catedral de la Fe, que está en el centro de Los Ángeles, 703 Sur Broadway, esquina con calle 7. No es para anotar la dirección. Luego se expandió hacia Canadá, México, América Central, Caribe. Han construido templos, catedrales en varias partes del mundo. Están también la Alemania, Rusia, Rumania, Holanda, Bélgica, Suiza y muchos otros países. Y también estoy en la África y crece mucho en la África, en los países lusófonos. La Iglesia Universal trabaja con superstición y sincretismo. ¿Lo que es superstición? Superstición es la creencia en cosas infundadas. En la Yurd, la doctrina central es la cura divina, la sanidad, también la liberación de los espíritus males, a los que culpan de todos los males, depresión, falta de trabajo, violencia familiar, insomnio, pobreza, dolor de cabeza, decaimiento, etc. Todo atribuyen a los demonios. Y la prosperidad económica como fruto de bendición de Dios. La bendición de Dios en una persona es vista por la prosperidad, no por aquello que la persona es, mas sí por aquello que posee. Y la Iglesia Universal tiene sincretismo religioso. Lo que es sincretismo religioso es la reunión de doctrinas y concepciones heterogéneas. Es una mistura, una amálgama de doctrinas y prácticas paganas. En la Iglesia Universal encontramos prácticas religiosas entrelazadas de ideas y principios que no son cristianos. Y que sí, mas pueden ser calificadas de ideas y principios no cristianos. Y que sí, mas pueden también ser calificadas de supersticiones ocultistas. Por su vez, la palabra superstición indica un apego exagerado e infundado a cualquier cosa. Por ejemplo, las prácticas de apariencia mágicas, totalmente ajena a la tradición evangélica. Rosa bendita, ungida, aceite bendito, alianza bendita, semillas benditas, agua del río Jordán, arena de la playa del mar de la Galilea, aceite del monte de los olivos, vara de Jacob, pan bendito, agua bendecida a través de la radio y de la TV. Todas las prácticas son contrarias a las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia está contra la idolatría. Éxodo capítulo 22, versículo 20. El que ofreció sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. También Levíticos 26, versículo 30.
Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. También Deuteronomio capítulo 17, versículo 3 y los siguientes. Que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera de dado aviso, y después que oíres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación han sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho estas malas cosas, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dito de 2 o de 3 testimonios morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dito de un solo testimonio. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, después la mano de todo el pueblo, así quitarás al malo del medio de ti. Entonces, además, no hay fundamento bíblico para justificar el caso de estos artefactos que usa la Iglesia Universal. Por ejemplo, son varios los artefactos que usan. Ahora están en una campaña, ¿se habla campana? Una campaña de la oveja perdida. Oveja perdida. Muy bien. ¿Hay alguna persona en su familia que no es cristiana? ¿Es un hechicero, un idólatra, un borracho? Si quieres salvarlo, es necesario participar de la campaña de la oveja perdida. Entonces, tiene que colocar acá el nombre de tu familiar, de tu pariente, de tu pariente. Eleva a la iglesia. Entonces tiene un redil donde están las otras ovejas y van a orar y tu pariente será liberado de la prostitución, de las drogas, de cualquier problema que tiene. Son muchas las campañas que la Iglesia Universal promueve. Sexta-feira Forte, oración de la fe. Hay varias, son muchas las campañas. Oración de la fe mueve montañas, los milagros de Dios son para usted. Hay poder, hay suceso, hay victoria en la oración. Millares están recibiendo paz, salud, prosperidad a través de la oración invencible. Participe de la oración y reciba la victoria. Entonces, venga 7 lunes por su prosperidad. Venga 7 martes por su sanidad. Venga 7 miércoles por su vida espiritual. Venga 7 jóvenes por su familia. Venga 7 viernes por su liberación. Venga 7 sábados por su progreso económico. Venga el domingo tener un encuentro con Dios. Son las campañas que promueve la Iglesia Universal. Y no hay ningún fundamento bíblico para estos artefactos. Las doctrinas de la Iglesia Universal, muchas personas nos han interrogado acerca de sus doctrinas. Si la Iglesia Universal es una iglesia cristiana o es una secta como los testigos de Jehová, los mormones. He viajado para algunos países y estos países la Iglesia Universal es considerada una secta. Pero en Brasil, las iglesias evangélicas cristianas no consideran la Iglesia Universal una secta. Consideran
la Iglesia Universal como una iglesia aberrante. Lo que es una iglesia aberrante? Es un movimiento controversial, es una iglesia que tiene muchos problemas, tiene muchas prácticas que no son cristianas, pero sus doctrinas básicas, fundamentales, son como nuestras doctrinas. Sus prácticas no son cristianas, pero sus doctrinas básicas acerca por ejemplo, de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de la salvación. Entonces, cuando miramos los escritos de la Iglesia Universal, examinamos que sus enseñanzas son como la que nosotros creemos. Pero la imagen de Dios en la Iglesia Universal no es como nosotros tenemos, porque nosotros tenemos una imagen de un Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Un Dios que debemos buscarlo, no por aquilo que puede ofrecer a nosotros, por aquilo lo que es. En la Iglesia Universal, el Dios, por ejemplo, he enseñado a las personas que deben buscar a Dios, deben se achegar a Dios, no por aquilo que Dios es, mas por aquilo que Él puede ofrecer a las personas que van a la Iglesia Universal. Si podemos hablar de contenidos doctrinales, vamos a analizar un punto de los principales elementos, la mayoría de los cuales no son aceptados por ninguna iglesia cristiana, caracterizándose por un uso poco frecuente de la Biblia, por ejemplo, en el culto de la Iglesia Universal, por versículos bíblicos que la Iglesia usa, interpretados fuera del contexto, y con sentido también ajeno al cristiano más fundamentalista. La Iglesia Universal, podemos afirmar que se utilizan de la Biblia, pero para sus propios provechos, para predicar sus enseñanzas acerca de la prosperidad, acerca de la liberación, acerca de la sanidad. La Iglesia Universal en Brasil ha sido perseguida no solo por cristianos que son fundamentalistas, que creen que las doctrinas fundamentales de la fe cristiana no pueden ser mezcladas con prácticas paganas. Entonces las iglesias en Brasil reconocen que la Iglesia Universal es una iglesia cristiana, pero no recomendamos la Iglesia Universal a los cristianos. Si los hechiceros, si los borrachos, si los efeminados están yendo en la Iglesia Universal, entonces creemos que es una buena cosa. Si la persona quieres crecer en la fe, entonces yo creo que va a salir de la iglesia y va a buscar una iglesia equilibrada, una iglesia que predica el crecimiento cristiano. Muy bien, lo que podemos hablar sobre las doctrinas de la Iglesia Universal. Son varias las doctrinas que creen como nosotros. Jesucristo es Dios, creen en la Trinidad, creen en la resurrección física de Jesucristo, creen como nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y lo que se pasa es que la Iglesia Universal tiene prácticas no cristianas. Y las prácticas son los motivos por los cuales no recomendamos la Iglesia Universal. La Iglesia Universal también es conocida como la Iglesia de la oración fuerte. ¿Por qué? Porque las personas
serán liberadas por una oración fuerte. Menosprecian todas las iglesias cristianas porque hablan que no tienen una oración fuerte. No hay liberación fuera de la iglesia universal. No hay sanidad en otras iglesias. Y si las personas quieren la sanidad, tienen que participar de las campañas que la iglesia promueve. Dinero es una otra cosa, un otro problema que tiene la iglesia universal. El señor Macedo también fomenta la enseñanza errónea de los movimientos de la prosperidad. Y él dice, yo no sigo a un Dios pobre. Si su Dios es pobre, es porque sus pensamientos son pobres. La pobreza es del diablo, no de Dios. Macedo ignora por completo las escrituras que dicen acerca de los pobres y de la pobreza. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2, verso 5. Macedo también en otro libro dice, usted lector, es heredero de todas las cosas y en su vida debe de resplandecer la gloria de su Padre. Nada de contentarse con las desgracias o con la pobreza. Levántese ahora mismo y asuma su posición. El apóstol Pablo contradice esta declaración cuando escribe a los filipenses y les dice, Filipenses capítulo 4, versículo 15. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, si vivir humildemente, si tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos habla que ha aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. No es lo que se pasa en la Iglesia Universal. La Biblia también, en Lucas, capítulo 12, versículo 15, nuestro Señor Jesús dijo, tengan cuidado, guárdense de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Mateo capítulo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumule para sí tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Son versículos que los miembros de la Iglesia Universal no conocen, no han conocido, porque la enseñanza de la Iglesia es contraria a la enseñanza de la Biblia acerca de dinero. Y las personas en la Iglesia Universal se acercan de Dios porque Dios les promete un carro nuevo, una casa nueva, un buen empleo. ¿Y dónde la Biblia nos habla así? Donde la Biblia, Dios nos promete que va a nos dar un carro nuevo, una casa nueva. ¿Dónde enseña la Biblia que debemos
buscar en primer lugar estas cosas. Es lo que hace. Es lo que hace la Iglesia Universal. No buscan a Dios por aquilo que Dios es. Buscan a Dios como Dios si fuera el genio de la lámpara. ¿Es correcto? Dios solo es buscado cuando necesitan de algo. Cuando necesitan de una liberación, de una prosperidad. Es contrario. Nosotros comprendemos que la mayoría de las personas se acercan de Dios porque tiene algunos problemas. Pero Dios no debe ser buscado porque tenemos problemas, porque es la solución de todos los problemas. Debemos buscar a Dios porque Él nos ama, porque somos amados de Dios. Y si somos amados de Dios, Dios cuida de nosotros. Como Dios cuida de toda la naturaleza, de toda su creación, va a cuidar de nosotros. También en la Iglesia Universal, en lugar que el creyente sea el servidor de Dios, porque la enseñanza del cristianismo es que nosotros somos servidores de Dios. El señor Macedo hace Dios el servidor de los creyentes. El creyente en la Iglesia Universal, el amo controlador de su propio destino. Cuando Macedo declara, si usted planta confiando que Dios lo va a bendecir, Él está obligado a multiplicar su cosecha. Depende de usted. Usted decide su destino en esta vida. No es la gente, Dios o el diablo, sino lo que usted elige. Eso es lo que determina el resultado en su vida. Con esta clase de declaración, el señor Macedo ignora totalmente que Dios es nuestro Creador, es nuestro Señor, que Dios es un Dios soberano, que Dios no está obligado a hacer absolutamente nada para nosotros, por nosotros, que Él no quiera hacer. Y que Dios contesta nuestras oraciones cuando oramos según la voluntad, no la nuestra. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Como mencionado anteriormente, el día que Dios esté obligado a hacer algo por nosotros, Dios dejará de ser Dios. Pero Él continúa siendo Dios. Independiente de la Iglesia Universal, independiente del obispo Macedo, Dios continuará siendo Dios. El soberano del universo, que controla todas las enfermedades, que controla todos los demonios, que tiene toda riqueza del universo en sus manos, que hace infinitamente más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. Es lo Dios que creemos. Es una visión de lo Dios de la Biblia. Por tanto, la imagen de Dios en la Iglesia Universal no es muy correcta. No es como nosotros creemos, pero cree en Dios. Cree en la Trinidad. Cree en la divinidad de Jesucristo.
Lo que podemos también hablar es que hay muchos escándalos de la Iglesia Universal en varias partes del mundo. En la revista Veja, el periódico de Brasil, ha publicado varias materias sobre la Iglesia Universal. La iglesia que asusta. Son varios los periódicos y varias denuncias de explotación financiera. Por ejemplo, yo estuve en Cali, en Colombia, y la Iglesia Universal tem sido denunciada pelos periódicos em Brasil de estar involucrada com o narcotráfico de Colômbia, de lavagem de dinheiro. Varias são as acusações que os periódicos em Brasil han feito e vários outros países também, em Portugal, Espanha, Colômbia, vários outros países, sobre os abusos da Igreja Universal, sobre o controle financeiro da Igreja Universal. Muy bien, no solamente es importante nosotros informarse, conocer, aprofundarse. No es solamente el conocimiento de religiones y nuevos movimientos religiosos y sectas, porque las iglesias están propagando sus doctrinas en la televisión, en la radio, en los periódicos, y nosotros tenemos que conocer aquilo que creemos y aquilo que ellos creen y refutar sus enseñanzas que no son bíblicas, que no tienen base en la Biblia, que por su vez el cristianismo histórico no ha enseñado. Por tanto, lo que podemos hablar es que la Iglesia Universal es la iglesia que más crece en Brasil y en muchos países, Latinoamérica, en la Iglesia Universal crece mucho. No podemos impedir el crecimiento de la Iglesia Universal. Podemos predicar el verdadero evangelio, sin mezclas de paganismo, sin prácticas no cristianas. O que observo en las pesquisas que ha hecho, por ejemplo, es que hay muchas prácticas de hechicería en la Iglesia Universal. La oración es una práctica bíblica, pero la Iglesia Universal a las corrientes, y las corrientes son prácticas que han venido del catolicismo, con las novenas. Pero la Iglesia Universal no usa los nombres de novena, uso el nombre de corriente. Por ejemplo, haga una corriente en una de nuestras iglesias. Muchos han sido bendecidos de esa manera. Escoja el día que mejor conviene. En la frente de sus templos se encuentran los siguientes dichos. Si su problema es familiar, sentimental, dolor de cabeza constante, dolor de columna, insomnia, desempleo, nerviosismo, enfermedad, depresión, vicio, existe una solución. Iglesia Universal del Reino de Dios. Es la solución del problema de las personas, no está en la iglesia, está en la persona de Jesucristo. Lo que las personas necesitan no es de una iglesia, es de un encuentro con Jesucristo. Es de tener sus vidas transformadas por la palabra de Dios. No es frecuentar una iglesia. Aunque el pueblo católico acostumbra con novena, la Iglesia Universal adaptó perfectamente las llamadas corrientes practicadas por la IUR. Corriente de la prosperidad y del trabajo, corriente del amor y de los vicios, corriente de las lámparas, corriente de la salud, corriente del tapete de fuego, corriente de la familia, corriente de la liberación y de cajón. En Brasil, la corriente del cajón es realizada los viernes
a medianoche. No sé si están me comprendiendo, mas es prácticas paganas. Corriente, el desafío, como está aconteciendo ahora la campaña de Monte Sinaí. Es una campaña, es una corriente también de desafío, porque los miembros son incentivados a desafiar a Dios. Y los miembros tienen que dar todo lo que poseen todo lo que poseen para ganar lo que quieren. Mira, si tienes, por ejemplo, un carro y no estás contento con tu carro, quieres un carro más nuevo, entonces entregas a la iglesia tu carro y después va a recibir un carro nuevo. En Brasil hay mucha gente entregando sus casas, entregando sus carros, sus anillos, sus relojes. El pastor ha invitado a los miembros a entregar el gran sacrificio. Lo que es un sacrificio no es algo que puede, es algo que no puede. El pastor en Brasil garante a los miembros que ellos recibirán 100 veces más. ¿Tiene $1,000? ¿Quieres 100,000? Entrega $1,000. ¿Cuánto quieres? Vas a tener 100 veces más. Y si no tiene, el problema no es de la iglesia. El problema no es del pastor, es de tu fe. No tienes fe. Ha hecho el sacrificio, pero no tiene fe. Es lo que hacen los pastores en Brasil y en varias partes del mundo. Las corrientes, la iglesia, como podemos observar, la iglesia actual, iglesia cristiana, tiene que predicar el verdadero evangelio. Yo creo que tenemos que predicar las doctrinas básicas del cristianismo enseñadas, por ejemplo, por los reformadores. La predicación del evangelio, la expulsión de demonios. No podemos negar, y vamos a hablar sobre la guerra espiritual, no podemos negar la existencia de los demonios. Pero los demonios en la Iglesia Universal son la principal atracción. Hay un verdadero show de demonios en la Iglesia Universal, al punto de involucrar los demonios. Involucrar los demonios. Y no es bíblico. La Biblia condena. El sincretismo religioso en la Iglesia Universal es un gran problema que nosotros hemos visto en Brasil y en varios países. Muy bien. Como hablamos acá, en la Biblia, Jesucristo nos enseñó que la predicación del evangelio tiene que enseñar a las personas a dejar las cosas del mundo. Que las personas no pueden amar al mundo, pero la Iglesia Universal enseña a las personas a se apegar a las cosas del mundo. Si nosotros amamos el mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en nosotros.
El pastor en la Iglesia Universal siempre abre la Biblia con un pasaje y predica y comenta y habla sobre el pasaje e invita a las personas. Por ejemplo, ¿quieres tener una bendición de Dios? ¿Tienes un propósito? ¿Cuál es lo propósito? ¿Tener un Land Rover o una mansión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Ganar millones de dólares? ¿Cuál es tu propósito? Muy bien, escúchame. Yo prometo que si hacer al Señor una ofrenda de $1,000, va a ganar $100,000. Y las personas están aflitas, están necesitadas de ayuda. Entonces, buscan en la Iglesia Universal como si fuese una verdadera lotería. Y no es lo que debe acontecer. Habla tu Biblia en Marcos capítulo 6. Versículo 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepentiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es un texto que el pastor, por ejemplo, en la Iglesia Universal ha usado para predicar el aceite en los enfermos, para emplear el aceite en los enfermos. Este caso, como muchos otros casos en la Biblia, lo que podemos observar acá es que hay una predicación de arrepentirse de sus pecados. Y no hay arrepentimiento en la Iglesia Universal. No hay una invitación para las personas a entregar sus vidas a Jesucristo. Lo que hace es inconverso. Echan fuera los demonios, pero las personas no abandonan sus pecados. Y es la preocupación de nosotros en Brasil, porque cuando predicamos el evangelio a otras personas, nos hablan, yo soy creyente, yo soy de la Iglesia Universal, y están fumando cigarros, están borrachos en las calles, están, por ejemplo, yo encontré una prostituta en una calle de Brasil, y estaba predicando a ella sobre Jesús, y me habló que eras creyente. Yo pregunté cuál es su iglesia. Me habló, yo soy de la Iglesia Universal. Yo hablé, ¿cómo es creyente en la prostitución? Ella me habló, mira, yo estoy en un trabajo, es mi trabajo. ¿Qué tipo de gente está formando la Iglesia Universal? ¿Qué tipo de creyente está formando la Iglesia Universal? Es lo que nosotros nos preocupamos. Porque la Iglesia Universal, cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema, entonces enseñan a él que es necesario bautizarse varias